y esté con nosotros en estos momentos con Dios. Ya estamos en el mes de abril. Creo que el verano ha estado todo su esplendor y yo quiero que usted aparte todos los miércoles a las 5 de la tarde. Este mes vamos a estar hablando sobre algunas mujeres que muchas veces no conocemos de ellas o que podemos pensar que están escondidas en la palabra de Dios porque hay uno o dos versos o un capítulo únicamente en la Biblia. Y uno puede pensar, bueno, uno o dos versos o un capítulo, entonces no tiene mayores planes Dios para ellas, pero al contrario, Dios tiene muchos planes para todos, inclusive para ti, inclusive para mí, aunque pienses lo contrario. Quizá estás pensando que has tenido una vida sin mayores esplendores, sin mayores cosas que hacer, pero yo te digo que el Señor te dio un plan para tu vida, un plan específico y algo que quiero que me escuches. Solo tú puedes cumplirlo, nadie más. El Señor me dio un propósito a mí, me dio una misión a mí que yo tengo que cumplir, pero te dio a ti también una misión y un propósito que solo tú puedes cumplirlo y nadie más. Esta tarde yo seleccioné a una mujer que tú la puedes conocer y reconocer, es Elizabeth. Elizabeth también está en un solo capítulo en toda la Biblia, en un solo capítulo, y esto lo encontramos en Lucas. Y yo te voy a pedir, si tú tienes tu teléfono cerca o lo puedes leer aquí en las pantallas también, quiero que leamos algunos versos de esta mujer. Lucas 1, versículo 5, a partir del verso 5. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Según estos versos, podemos ver que a Zacarías y a Elizabeth les estaba yendo bien, porque dice la palabra que eran justos delante de los ojos de Dios. O sea, nada podría salirles mal de acuerdo a esto. Y muchas veces eso pensamos, a mí nada me puede salir mal o nada debe salirme mal porque estoy sirviendo a Dios o porque conozco de Jesús. Pero quiero que me acompañes al verso 7 y dice, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos, o sea, Elizabeth era estéril. Ahora, en la cultura y en el contexto donde Elizabeth vivía, los hijos eran considerados una señal del favor de Dios y la falta de ello podía evidenciar que el Señor no tenía el favor. Pero tú lees en las escrituras y en los versos que leímos, decía que ellos eran justos delante del Señor, o sea, que sí tenían el favor de Dios, pero no tenían hijos. Quizá a la mente y a los ojos de los que vivían cerca, de los vecinos, el favor de Dios no estaba con ellos. Y tal vez tú has sentido esas miradas de personas o has escuchado algún comentario en donde dice, pero si tú sirves a Dios o tú estás en la iglesia o tú conoces a Jesús, ¿por qué te están saliendo las cosas mal? Pues Elizabeth tenía que vivir o vivió durante mucho tiempo porque ustedes leen que ellos ya eran ancianos y ella era estéril, de edad avanzada, pero ella había aceptado esa realidad y eso no le importaba para seguir obedeciendo los mandamientos del Señor y eso no le importó para seguir sirviendo al Señor de la manera en que ella conocía, cumpliendo sus mandamientos. Al final de sus días, podemos ponerlo de esta manera, o al final de los caminos de Elizabeth y Zacarías, el Señor tenía una intervención para su vida, tenía otros planes. Y así es,
para tu vida también. El Señor puede tener planes nuevos, planes distintos a los que hoy estás viviendo, mucho mejores quizá de los que tú misma hayas pensado para ti. Dice el verso 24 del mismo capítulo. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses, diciendo en el verso 25, «Qué bondadoso es el Señor», exclamó ella, «me ha quitado la vergüenza de no tener hijos». Ella había sentido esa vergüenza de no tener hijos. Ella lo había afrontado. Y ahora, con estas famosas palabras de cuarentena, de estar en casa recluidos, Elizabeth lo hizo voluntariamente durante 5. Y te podrás preguntar para qué ella se recluyó durante 5 meses. Quizá podemos pensar que fue para cuidar su cuerpo, ya eran ancianos, pero yo te aseguro también que era para pensar y para planificar cómo poder llevar a cabo ese plan tan grandioso que el Señor tenía para su vida, de llevar a este hijo que ya en una avanzada edad debería de tener. Ella planificó cómo ser una buena madre, cómo seguir sirviendo al Señor y tantas cosas durante este tiempo que ella voluntariamente había estado recluida durante 5 meses. Pasado ese tiempo, Elizabeth recibe una visita de Miriam o María, la madre de Jesús. Dice el verso 39. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a Miriam: «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito». Y le pregunta: «¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo». Elizabeth se llenó de la presencia del Señor con solo ver a Miriam, porque Miriam tenía a Jesús en su vientre y le dijo algo tan bonito: «Has sido más que bendecida». Por supuesto que Miriam fue más que bendecida al llevar a Jesús dentro de ella. Elizabeth se había convertido también en una guía para Miriam. Dice el verso 56, y Miriam se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Elizabeth, aparte de ser madre de Juan el Bautista, se convirtió en mentora, se convirtió en alguien en quien Miriam podía confiar porque estaba atravesando el mismo proceso que ella. Porque tanto Miriam como Elizabeth fueron anunciadas de que iban a quedar embarazadas y ellas tenían que cumplir un propósito mucho más grande del que ellas habían pensado alguna vez. Estaba pasando por un proceso Elizabeth, pero a pesar de ese proceso, ella también podía ayudar a Miriam a atravesar lo que ella tenía que atravesar. Decidió Elizabeth albergar este nuevo rol que el Señor le había encomendado. Y esto es algo más que podemos aprender de ella, que no le importó su condición, no le importó ser mayor de edad, no le importó tener que estar recluida. Ella iba a cumplir con un gran placer lo que el Señor le había permitido tener, que eran hijos, y que había quitado esa vergüenza en ella. Y estas y muchas otras cosas más podemos aprender de Elizabeth, una mujer que solo se mencionó una vez en Lucas, en el capítulo 1, pero que tiene y tuvo un gran propósito
pues es la madre de Juan el Bautista, el precursor del Señor, el precursor de nuestro Mesías. Tú y yo podemos ser como Elizabeth. No importa dónde estés, no importa la situación en la que estés viviendo, no importa la condición y ni siquiera importa la edad que tengas. Puedes sentirte muy joven o ya en una edad avanzada. No importa, el Señor tiene un plan perfecto y precioso para tu vida que tú lo puedes cumplir. Es cuestión de que nosotros decidamos acercarnos al Señor, obedecer y buscar de su palabra, y yo sé que ese plan se cumplirá en tu vida porque ha sido un plan y es una misión que el Señor te ha dado para ti. Y que recuerda que solo tú puedes cumplir, así como solo yo puedo cumplir el propósito por el cual estoy en esta tierra. Me alegra mucho que has estado apartando este tiempo para poder escuchar de la palabra del Señor, de estos momentos con Dios. No te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, todos los miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar estudiando a otras mujeres que tienen grandes propósitos de parte del Señor. Nos vemos entonces la próxima semana. Que el Señor te bendiga.